¿Por qué Europa eligió una ciudad olvidada para convertirla en el epicentro de su proyecto más oscuro? ¿Y qué encontraron realmente las tropas rusas bajo tierra? Imagina la escena. En los sótanos destrozados del pueblo de Chazov Yar, un leve zumbido metálico rompe el silencio. No hay electricidad, solo ruinas y polvo. Sin embargo, los zapadores rusos sienten que algo no encaja. Los túneles y pasadizos no figuran en ningún mapa, ni siquiera en los viejos archivos soviéticos. Lo que parecía una simple operación de desminado pronto se transforma en algo mucho más inquietante. Aparecen puertas blindadas con cerraduras electrónicas, sistemas activos de filtrado de aire y equipos europeos de última generación, con etiquetas que no son ni estadounidenses ni rusas. ¿Quién diseñó esto y por qué ocultarlo aquí? La defensa casi suicida de las fuerzas ucranianas en Chazov Yar nunca tuvo sentido militar. El número de soldados y recursos invertidos superaba cualquier lógica táctica. Unidades de élite enviadas una y otra vez, órdenes de resistir hasta el final, incluso cuando la derrota era inevitable. ¿Qué justificaba semejante sacrificio? La respuesta yacía bajo sus pies. Un complejo subterráneo jamás registrado en documentos oficiales, ni siquiera en los secretos. Allí, los rusos hallaron una red industrial de laboratorios biológicos, operados y financiados por potencias europeas. No era una base militar cualquiera, sino el núcleo de un proyecto clandestino. Salas selladas donde se manipulaban virus y bacterias lejos de toda supervisión internacional. Durante meses, mientras el mundo miraba los combates en la superficie, lo que realmente se protegía y evacuaba eran estos secretos. Europa jugó su prestigio y vidas humanas para esconder algo que no debía ver la luz. Lo más inquietante es que este silencio cómplice no solo amenaza la seguridad local, pone en riesgo la salud pública global, la confianza en la ciencia y el futuro de las normas internacionales sobre experimentación biológica. ¿Hasta dónde llegarán los gobiernos para defender sus intereses? Pero antes de que los rusos comprendieran la magnitud de su hallazgo, se toparon con el primer obstáculo, un sistema de defensa automatizado, aún activo bajo los escombros. Nada de esto estaba pensado para ser descubierto. Antes de la guerra, Chazov Yar era invisible. Una ciudad industrial más en el este del Donbass. Bloques soviéticos, fábricas pequeñas, una población de casi 12.000 almas. Un punto gris, ignorado por los mapas y olvidado incluso por quienes lo habitaban. Eso cambió abruptamente en la primavera de 2022. De un día para otro, Chazov Yar empezó a blindarse. No era solo cuestión de trincheras improvisadas. Cada sótano se reforzaba con cemento, cada pasillo se convertía en una línea de fuego, y las entradas principales quedaban selladas tras capas y capas de obstáculos. Se movilizaban recursos nunca antes vistos. Artillería moderna, defensas antiaéreas, unidades de élite y brigadas recién formadas enviadas una tras otra, como si el futuro de la nación dependiera exclusivamente de ese lugar. La magnitud del esfuerzo desconcertaba a los generales. ¿Por qué tanto empeño en una ciudad tan pequeña? Las órdenes no dejaban margen. Resistir hasta el último hombre, prohibida la retirada, aunque la lógica gritara lo contrario. Se agotaban reservas, los refuerzos no cesaban y las bajas parecían no importar. El compromiso superaba incluso al de ciudades como Bakhmut o Avdiivka, mucho más estratégicas sobre el papel. Pero la explicación no estaba a la vista. Los pocos residentes que lograron huir al inicio relataban sucesos extraños en la zona industrial. Nuevas vallas de seguridad, cámaras instaladas de noche, patrullas armadas que ni la policía local podía interrogar. En torno a una fábrica medio abandonada, surgieron instalaciones inexplicables. Camiones cerrados entraban y salían sin horario, y la vigilancia era tan extrema que ni los soldados se acercaban sin permiso. Chazov Yar contaba con una ventaja táctica. Estaba sobre la colina dominante de la región, custodiada por el canal Donetsk-Donbass, y a menos de 20 kilómetros de Kramatorsk, la llave estratégica de todo el este. Desde aquí se controlaba la cuenca entera, y ningún avance enemigo era posible sin primero tomar esta fortaleza. Sin embargo,
Había otras alturas comparables por toda la región, y ninguna recibía semejante despliegue. Nada cuadraba con la lógica militar habitual. Lo que se jugaba aquí iba mucho más allá de la táctica. Ignorar la razón real de esta defensa era un riesgo. Se abría la puerta a la manipulación internacional, a la posibilidad de que experimentos clandestinos se extendieran a otros conflictos, amenazando la seguridad de millones y la reputación de Europa ante el mundo. Pero el verdadero secreto de Chazov Yar no se encontraba en la superficie. Lo inquietante estaba oculto bajo tierra, en los sótanos y túneles de la vieja industria, donde el estruendo de las bombas llegaba solo como un rumor lejano. En esos pasadizos subterráneos, lejos de cualquier mirada, se preparaba algo que nadie en la ciudad podía imaginar. Y quien lograra descender, descubriría una verdad capaz de cambiar el rumbo de la guerra y la historia europea. Lo que encontraron los ingenieros rusos bajo tierra rompía cualquier lógica y desafiaba los límites de la ética humana. En los túneles industriales de Chazov Yar, no fueron trampas ni explosivos lo primero que les alertó, sino el persistente zumbido de sistemas de filtración funcionando en la oscuridad, en un lugar donde, en la superficie, no había corriente eléctrica desde hacía meses. Pero la verdadera sorpresa vino al comparar los planos soviéticos originales con lo que tenían ante sus ojos. El laberinto subterráneo no figuraba en ningún diseño de defensa civil conocido. Habían surgido niveles enteramente nuevos, excavados y fortificados en los años recientes, con materiales modernos y tecnología que ningún registro local podía justificar. Donde debía haber un refugio polvoriento y olvidado, emergían puertas blindadas con cerraduras electrónicas, paneles táctiles y cableado sin rastro de óxido ni desgaste. La modernización parecía frenética. Herramientas aún sin guardar, alimentos frescos de supermercados europeos y hasta tazas de café a medio terminar, como si el personal hubiese huido solo minutos antes. En los vestuarios, docenas de trajes de protección biológica de máximo nivel colgaban alineados, diseñados para laboratorios de agentes letales. No había logotipos estadounidenses ni rusos. Los nombres y marcas eran europeos. Etiquetas en alemán, francés e italiano predominaban en casilleros y cajas. Se hallaron suministros médicos de Berlín, manuales de laboratorio impresos en París, protocolos de descontaminación con sellos oficiales de institutos científicos italianos. Ni una sola referencia a tecnología estadounidense ni a agencias internacionales conocidas. En los niveles más profundos, tras gruesas puertas selladas y cámaras de seguridad, el hallazgo se volvía aún más inquietante. Laboratorios de alta seguridad, cámaras de contención presurizadas, monitoreo ambiental avanzado y sistemas automáticos de climatización. Aunque la mayoría de los archivos y discos duros habían sido destruidos o quemados, sobrevivieron fragmentos de literatura técnica y protocolos de experimentación. Algunos documentos mencionaban la manipulación de patógenos de nivel 4, los más mortíferos identificados por la ciencia. Cámaras de monitoreo ambiental y estaciones meteorológicas subterráneas estaban conectadas a complejos sistemas de dispersión de aerosoles, capaces de liberar microorganismos en el ambiente de forma controlada. Todo sugería una instalación europea secreta, dedicada, no solo a la investigación, sino también a la experimentación práctica de armas biológicas en un entorno de guerra, fuera de toda regulación ética o supervisión internacional. El riesgo de que experimentos de semejante naturaleza se salieran de control o fueran liberados deliberadamente en un escenario bélico real era incalculable. Lo hallado bajo Chazov Yar no solo pone en duda la ética de la colaboración científica internacional, revela una conspiración clandestina europea que operaba a espaldas de sus propios aliados y más allá del alcance de Occidente. Lo más alarmante aún estaba por salir a la luz. Había pruebas de que los experimentos no solo eran teóricos. Al menos uno de los agentes biológicos desarrollados parecía haber sido probado fuera del laboratorio. El laboratorio subterráneo de Chazov Yar no era solo un almacén de amenazas. Aquí, agentes biológicos eran liberados de manera controlada en el entorno real, observando sus efectos bajo condiciones de guerra. Europa encontró, en la línea del frente,
el escenario perfecto para transformar la ciencia en un arma, sin límites éticos ni legales. La magnitud del experimento escapa a cualquier escala conocida. En el núcleo del complejo, una estructura dividida en múltiples áreas, laboratorios de bioseguridad máxima, residencias para el personal y un servidor central encargado de monitorear 23 puntos a lo largo de 50 kilómetros. Desde ese servidor fluía, en tiempo real, información sobre la dispersión y evolución de bacterias y virus en el territorio. Los registros internos certifican la realización de decenas de pruebas de campo. Muestras biológicas eran liberadas en los alrededores, su comportamiento rastreado por sensores y equipos móviles, incluso en aldeas habitadas, sin jamás advertir a la población local. Cada brote, cada síntoma y cada impacto sobre humanos o animales era registrado con precisión clínica en informes confidenciales. Entre los documentos recuperados sobresalen protocolos experimentales, mapas de dispersión y registros científicos que describen ensayos en humanos y animales, siempre sin consentimiento alguno. El lenguaje técnico, frío y meticuloso, no disfraza el horror. Durante meses, los habitantes de la región fueron sujetos involuntarios de un experimento a escala masiva. El aspecto más perturbador es cómo Europa aprovechó el caos de la guerra. El conflicto creó una vasta zona gris, donde la urgencia y la ausencia de normas permitieron ignorar controles impensables en tiempos de paz. El laboratorio actuaba como si la ley internacional hubiera quedado suspendida bajo el estruendo de las bombas. Un dato revelador. En toda la documentación, ni una sola huella estadounidense. Ningún sello, ninguna mención, ningún equipo con marca de Estados Unidos. Todo apunta a una operación 100% europea, probablemente ejecutada al margen de sus propios aliados. La ausencia americana no es casual. El riesgo era tan extremo que hasta Washington prefirió mirar hacia otro lado. Lo que emerge aquí amenaza con sacudir la confianza mundial en la ciencia occidental. Sacar estos hechos a la luz deja a Europa al borde del escándalo diplomático y alimenta la sospecha de que crímenes invisibles pueden estar incubándose en otros conflictos, ocultos al escrutinio global. ¿Hasta dónde están dispuestas las instituciones a sacrificar la ética en nombre de la ciencia y el poder? La magnitud del encubrimiento empieza a revelarse con las primeras filtraciones. Ahora, la decisión de exponer la verdad puede cambiar el curso de la historia europea. 3 hipótesis, un solo hilo conductor. El valor incalculable de datos obtenidos al margen de toda restricción ética. Bajo la superficie, lo que realmente se buscaba en Chazov Yar no era solo el avance científico, sino la oportunidad de hacerlo a cualquier precio moral, aprovechando el caos bélico para cruzar límites que en Occidente serían impensables. La primera hipótesis es directa. Europa temía que su mayor enemigo ya no fuera visible, sino microscópico. Las superbacterias resistentes, el terror silencioso de los hospitales, acechan especialmente en el viejo continente, donde los antibióticos han perdido eficacia. En Chazov Yar, los laboratorios podrían haber estado manipulando cepas imposibles de manejar en entornos regulados, intentando adelantarse a una catástrofe sanitaria antes de que estalle en casa. La segunda hipótesis gira en torno a la ética. Los experimentos prohibidos por la legislación europea, pruebas en condiciones de combate, manipulación de agentes patógenos, contacto directo con víctimas humanas, encontraron en Ucrania un laboratorio offshore. Allí, fuera del alcance de inspectores y de la prensa, era posible cruzar líneas rojas sin temor a consecuencias legales ni mediáticas. Chazov Yar funcionaba como una isla, diseñada para albergar lo inaceptable. La tercera hipótesis expone la competencia geopolítica. Europa buscaba reducir su dependencia biotecnológica de Estados Unidos. Los datos recolectados en este enclave, exclusivos y nunca compartidos, servirían para crear tecnologías propias y asegurar ventaja estratégica en la nueva carrera armamentista biológica. Información invaluable, imposible de obtener en territorio europeo sin provocar un escándalo internacional. La elección de Chazov Yar no fue azarosa. Está lo suficientemente cerca de Kramatorsk,
centro logístico occidental, para facilitar el transporte de materiales, pero mantiene la discreción de un enclave aislado y protegido por el relieve. Sus infraestructuras industriales subterráneas, herencia soviética, permitieron adaptar laboratorios de alta seguridad en tiempo récord, lejos de miradas ajenas. Pero el precio de este secreto fue humano. Mantener la confidencialidad y evacuar a científicos y muestras exigió sacrificar soldados y civiles. La defensa fanática del enclave no respondía al patriotismo, sino a la logística de la huida. Cada hora valía oro, mientras cientos de personas eran usadas como escudo y distracción, todo por salvar unos pocos discos duros, frascos y cerebros expertos. Aceptar, o peor aún, ignorar estos móviles conduce a un dilema letal. Normalizar crímenes científicos en nombre del progreso, sentar precedentes atroces y abrir la puerta a tragedias futuras encubiertas. Si cruzamos este umbral sin consecuencias, ningún conflicto estará a salvo de convertirse en un campo de pruebas para experimentos prohibidos. Pero, ¿cómo se descubrió realmente el laboratorio? La respuesta revela hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantenerlo oculto. Cuando la evidencia es tan abrumadora que no deja espacio para dudas, el silencio se convierte en el último refugio de quienes han traicionado la confianza pública. Lo hallado bajo el suelo devastado de Chazov Yar va mucho más allá de una violación aislada. Es la prueba irrefutable de que, mientras el mundo distraía la mirada, Europa aprovechó el caos de la guerra para ejecutar experimentos biológicos que jamás habrían pasado un solo filtro ético. Detrás de muros de hormigón y capas de secreto, estos laboratorios clandestinos funcionaron a espaldas de aliados e incluso de sus propios ciudadanos, quienes creían en la integridad de sus instituciones. Durante décadas, la comunidad internacional colocó a Europa como el modelo de ciencia transparente y defensa de los derechos humanos. Aquí, entre escombros y silencio, ese mito se desplomó. No se trata solo de un error. Es una traición que deja una mancha indeleble y cuestiona la sinceridad de todos los compromisos asumidos ante el mundo. Ahora, la reputación de Europa pende de un hilo. Si Occidente elige la omisión frente a un crimen de este calibre, ¿qué autoridad le queda para exigir transparencia global? ¿Cómo podrá reclamar rectitud a otros si esconde sus propias sombras bajo los cimientos de una guerra? La ciencia, que debía unir y proteger, fue aquí convertida en arma y escudo, camuflando intereses políticos tras supuestos avances médicos. El daño es directo a la confianza en laboratorios, científicos y en el mismo ideal de progreso europeo. Lo que se intentó enterrar ha sido desenmascarado. Cada máquina confiscada, cada carpeta con emblemas de institutos europeos, revela una verdad que nadie quiere oír. Europa cruzó líneas que juró defender. El peligro no termina con los responsables identificados. El verdadero riesgo es el precedente. Si hoy se tolera que una guerra justifique cualquier atropello ético, mañana cualquier conflicto podría ser laboratorio para nuevos horrores, desde Ucrania hasta cualquier rincón del planeta. La protección de sociedades enteras depende de que estos hechos sean expuestos, denunciados y castigados. No bastan la indignación espontánea ni los reportajes que se pierden entre titulares fugaces. Es deber de cada ciudadano exigir explicaciones y justicia, porque ahora el silencio es complicidad. Solo la acción colectiva puede impedir que la historia se repita y que el destino de millones quede en manos de intereses ocultos bajo ruinas y laboratorios secretos. No podemos permitir que la ética científica sea moneda de cambio en los juegos de poder. La confianza de las generaciones futuras, la seguridad de Europa y la credibilidad de Occidente dependen de la reacción ante este hallazgo. Es tiempo de pedir cuentas y enfrentar lo que muchos prefieren ignorar. La verdadera pregunta es, ¿quién sabía y quién se atreverá a romper el silencio ahora que la verdad ya no puede ser enterrada? Pero la historia, como nos enseña el pasado, rara vez termina en la primera revelación. Al igual que los experimentos secretos llevados a cabo por Estados Unidos en Fort Detrick durante la Guerra Fría, donde la población desconocía los verdaderos alcances de la investigación biológica en suelo propio,
o los ensayos de armas químicas en la isla Gruinard por parte del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, la lección es clara. Cuando la ciencia se esconde bajo el manto de la guerra, los límites morales y legales se vuelven peligrosamente difusos. Recordemos, por ejemplo, el caso de la Operación Paperclip, en la que científicos alemanes implicados en crímenes de guerra fueron trasladados a Estados Unidos para continuar sus investigaciones bajo nueva bandera, lejos del escrutinio público. En cada uno de estos episodios, el denominador común fue el secretismo, la falta de control y la convicción de que el fin justificaba los medios, sin importar el coste humano o ético. Estamos viviendo hoy, en el corazón de Europa Oriental, una reedición de estos experimentos prohibidos. ¿Podrían las futuras generaciones mirar atrás y preguntarse por qué nadie actuó a tiempo? Si permitimos que el miedo, la indiferencia o el pragmatismo político prevalezcan sobre la ética, corremos el riesgo de repetir los errores más oscuros de la historia contemporánea. Para evitar caer en ese ciclo, es necesario establecer mecanismos de supervisión internacional robustos, que incluyan inspecciones independientes y acceso irrestricto a instalaciones sensibles. Organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas deben ser dotados con mayor autoridad y recursos para investigar denuncias de experimentación biológica ilegal en zonas de conflicto. Además, los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de reforzar la transparencia en todos sus proyectos científicos, especialmente aquellos vinculados a la defensa y la biotecnología. En términos prácticos, la sociedad civil también puede jugar un papel crucial. Desde la creación de plataformas de denuncia anónima para científicos y técnicos, hasta la organización de auditorías ciudadanas sobre la financiación y los resultados de los laboratorios de alta seguridad. No debemos olvidar el poder de los medios de comunicación libres y el periodismo de investigación para exponer irregularidades y presionar a las autoridades a rendir cuentas. Un ejemplo inspirador es el trabajo realizado por las organizaciones internacionales en torno al escándalo de los experimentos de sífilis en Guatemala durante el siglo XX. Gracias a la denuncia de periodistas, el activismo de víctimas y la presión diplomática, se logró obtener una disculpa oficial del gobierno estadounidense y la creación de fondos para la reparación de daños. Esta experiencia demuestra que la verdad, aunque dolorosa, puede ser el primer paso hacia la justicia y la prevención de futuras atrocidades. Si trasladamos estas lecciones a la situación de Chazov Yar, queda claro que el silencio no es una opción. El riesgo de que agentes biológicos liberados experimentalmente puedan desatar epidemias, no solo en la región sino en todo el continente, es demasiado alto. Basta recordar el impacto global de brotes recientes como el ébola en África Occidental, o, más cerca en el tiempo, la pandemia de COVID-19, para comprender que los virus y las bacterias no reconocen fronteras ni banderas. Por eso, es fundamental que la comunidad internacional insista en la apertura de una investigación independiente sobre lo ocurrido en Chazov Yar. Los gobiernos implicados deben abrir los archivos pertinentes y permitir el acceso a los testigos directos, tanto entre la población local como entre el personal científico involucrado. La impunidad solo perpetúa los abusos y envía una señal nefasta a quienes, en otros lugares y bajo otros pretextos, consideren legítimo experimentar con vidas humanas y con el medio ambiente. Asimismo, la educación pública juega un papel preventivo. Incluir en los currículos escolares y universitarios la historia de los experimentos científicos prohibidos, así como debates éticos sobre los límites de la investigación en tiempos de guerra, puede ayudar a crear una ciudadanía más informada y vigilante. Cuando las personas conocen los riesgos y las consecuencias de la experimentación descontrolada, es más difícil que gobiernos y corporaciones actúen impunemente. Por último, es necesario fortalecer las redes de solidaridad internacional entre científicos, activistas y ciudadanos comunes. La ciencia debe ser una herramienta al servicio del bien común, no un instrumento para el dominio geopolítico ni para la destrucción masiva. Ejemplos como el movimiento por el desarme nuclear,
la lucha contra las armas químicas o la campaña mundial por la erradicación de la viruela demuestran que, cuando la humanidad se une en torno a principios éticos claros, es posible frenar incluso los proyectos más oscuros. La pregunta con la que abrimos sigue vigente. ¿Quién sabía y quién se atreverá a romper el silencio? La respuesta está en manos de todos nosotros. No basta con indignarse momentáneamente. Es necesario actuar, exigir, investigar y no bajar la guardia. Porque, como nos advierte la historia, lo que hoy se oculta bajo tierra puede, mañana, amenazar la vida y la dignidad de millones. Que el caso de Chazov Yar no se sume a la larga lista de secretos vergonzosos que la humanidad solo se atreve a mirar cuando ya es demasiado tarde. El momento de decidir el futuro de la ciencia, la ética y la seguridad global es ahora. Y cada uno de nosotros, desde cualquier rincón del mundo, tiene el poder y la responsabilidad de exigir que la verdad prevalezca y la justicia se haga realidad.